Y como lo anunciábamos hace un momento, nos acompaña en diálogo el abogado y analista Raúl Pineda para ahondar sobre y conocer sobre todo sus consideraciones en torno a la renuncia del presidente Evo Morales. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Abogado, ¿cuál es su primera impresión luego de la salida del presidente boliviano? Bueno, el presidente Morales cosechó lo que sembró. Si usted recuerda, hace 13 años asumió el poder en un ambiente por lo menos democrático, electoralmente hablando, pero posteriormente hace un referéndum consultando a la población acerca de si era conveniente la reelección o no, y la población de manera clara y definitiva manifestó su oposición a la reelección. A pesar de eso, el hombre copia una sentencia de la Sala Constitucional de Honduras que fue transcrita hasta con errores de ortografía y declara que es un derecho humano el derecho a la reelección. Y a través de un mecanismo de manipulación muy parecido al que se dio en Honduras, con votos rurales, con una caída del sistema, aparece con un 10% más de ventaja sobre su opositor, evitando de esta manera una segunda vuelta que seguramente iba a perder. Es interesante ver la analogía entre los dos procesos y interesante el papel de las Fuerzas Armadas que sin disparar un tiro fueron un factor determinante para que ese país pueda retomar su estabilidad. No se trata de un golpe de Estado, al menos formalmente hablando, porque el presidente renunció junto con su vicepresidente. Pero se tiene el problema de que el partido de Evo Morales es un partido fuerte, tiene el apoyo de los mineros y que se espera dentro de algunos días un proceso de movilización y de violencia, pero que el problema en Bolivia a mediano plazo ya está superado y que ojalá que lo que venga sea realmente un modelo republicano, democrático y de Estado de Derecho. Hay quienes consideran, abogado, de que el sistema como tal, que impera muchas veces en los países de Sudamérica, pues ya ha cansado a la población y a la región en particular. Pues hay un fenómeno inédito que algunos respondemos diciendo que los políticos necesitan tener una visión cristiana de su actividad política. En Nicaragua hubo 400 muertos y usted no identifica a un líder de la oposición. En Chile, que era prácticamente un país modelo desde el punto de vista de la economía, tiene un ingreso per cápita 10 veces más grande que el de Honduras. Honduras $2.500 al año, Chile 25.000. Una ciudad casi de primer mundo. La inequidad hizo que estallase una violencia donde usted no identifica líderes, es decir, la gente, el pueblo, al margen de las facciones políticas, está empezando a dar muestras de su hartazgo, de su hastío, de su malestar. Y cuando usted analiza lo que está pasando en Honduras, el país con mayor inequidad en el continente, el país más pobre del continente, porque no corresponde al continente americano, Haití, donde también hay expresiones de violencia actualmente. Cuando ve que se está cerrando esa válvula de escape de la migración a Estados Unidos, tiene que pensar que el liderazgo nacional y las fuerzas políticas deben tomar medidas de prevención para que en nuestro país, en el cual se anuncia un paro nacional para este año, no vaya a darse la violencia que se ha dado en otros países, cuya economía va a colapsar, como el caso de Chile, por los enormes daños causados por una masa irracional, bárbara y violenta, sin ningún control, donde todo el que tiene algún tipo de perfil económico es enemigo de esa masa violenta. ¿Qué es lo que más le conviene a Bolivia en este momento, abogado?
Bolivia hizo lo correcto. Ya el régimen de Morales no solamente era ilegal, sino que era autoritario y xenófobo. Ya Morales no era el líder indígena popular, sino que había caído en una serie de excesos en su vida privada, empezó a verse involucrado en una serie de juicios por razones de paternidad, construyó una especie de palacio para su uso como gobernante, empezó a compró un avión de lujo con el cual se dio a la fuga de su país y definitivamente no supo unir la sociedad. Es decir, él tiene un desgaste político enorme. Prueba de ello es que contra la buena imagen que tiene hacia el exterior, hizo también cosas buenas, redujo en un 10% la pobreza. A lo interno su imagen estaba tremendamente deteriorada y eso determinó que la gente lo sacara del poder. Esto no se trata de decir un golpe de Estado. Un golpe de Estado es una irrupción violenta de los militares defenestrando un gobierno, y aquí los militares adoptaron una posición de no participación que al final sí fue determinante para la salida de Morales, pero que una cosa es el Evo Morales como un líder de perfil romántico, como un hombre pobre, como un indígena que llegó al poder, y otra cosa es la imagen de Evo al interior de Bolivia. Son cosas absolutamente diferentes. Abogado, ¿podría ser el llamado a los tribunales de justicia de su país, considerando de que ha pedido exilio en México y lo han aceptado como tal? Bueno, siempre que se dan estas situaciones hay que tener mucho cuidado. Recuerde usted la primavera árabe. En la primavera árabe se defenestraron varias dictaduras y lo que vino después de la primavera, como en el caso de Egipto, fue peor que lo que quitaron. Todo tiene que ver con la madurez y con eso de que le hablo. Ya los países pobres necesitan de sus líderes una visión cristiana de la política, donde se vea en el elector un hermano, un semejante, no un votante, donde no tengamos esa idolatría de las elecciones, y las elecciones apenas son un mecanismo para sustituir pacíficamente una autoridad por otra. Pero a entender que ese concepto de la dignidad del ser humano implica muchísimas cosas, y que ciertamente el Estado de Derecho, donde todos somos iguales ante la ley, debe prevalecer. El modelo republicano de separación de poderes. La institucionalidad en Bolivia como en Honduras la encarnaba una persona. Evo manipuló la Corte Suprema. Y en Honduras se hizo lo mismo, porque la institucionalidad la encarna el presidente, el titular del Ejecutivo. Y esto no es conveniente dentro de un modelo democrático. Por eso hoy vemos un fenómeno que ya se había quedado en el pasado, esa defenestración de los gobiernos por la vía de la violencia popular ya era historia antigua en América. Hoy parece que ha resurgido, y países como el nuestro, con inequidad y con pobreza, deben tener un liderazgo renovado, un liderazgo positivo que nos permita prevenir lo que puede pasar en Honduras, porque se están dando todas las condiciones para lo que algunos llamamos la crisis de la crisis y otros llaman la tormenta perfecta. Abogado, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches y gracias a ustedes. Bien, agradecemos el tiempo del abogado Raúl Pineda por habernos atendido en diálogo y haciéndonos un análisis de lo que está ocurriendo en Sudamérica, justamente con esta situación de la renuncia y para algunos otros golpe de Estado con el expresidente Evo Morales. Así que gracias al abogado Raúl Pineda.